una presentación sobre algo que me han pedido bastante. Tiene que ver con construir software de calidad, porque siento que pasa esto de que uno tiene como, siento que un desarrollador tiene como 3 etapas, ¿no? La etapa en la que aprendes todo, o sea, en la que estás introduciéndote al mundo y decís, uy, aprendí este lenguaje, aprendí Java, aprendí, no sé, HTML, CSS y estoy viendo algo de JavaScript, estoy haciendo aplicaciones con esta tecnología, estoy haciendo esto otro, ¿no? Es como la etapa de descubrimiento. Descubrís, no entendés un carajo, pero empezás a tener tu primer contacto con el código. La segunda etapa es la etapa en la que dominás ya un stack, tecnología, estás dentro de tu, sos desarrollador web, sos desarrollador mobile, como que ya podés trabajar de esto, pero estás todavía ahí. Es como que dominás un stack, pero no terminás de ir a la raíz, al origen, al conocimiento fundamental. Te dejás de preocupar por el qué y empezás a preocuparte por el cómo. No pensás como qué voy a construir, sino es el cómo lo voy a construir. O sea, cuál es la mejor forma de hacerlo. De qué manera puedo llegar a este resultado creando la mejor estructura posible, haciendo un código que sea rápido, óptimo, legible. Todas estas cosas las que se fija una persona que ya tiene un poco más de trayectoria y es como, ok, ya sé construir, necesito aprender a construir bien, ¿no? Entonces eso es más o menos una de las cositas que vamos a ver hoy. Primero, acá quiero hacer una mini aclaración, y es que ustedes cuando vean que van a trabajar en equipos en general, no solamente depende de la, como bien dice acá, no solo depende de las habilidades técnicas, ¿ok? Sino también de la cultura y la mentalidad del equipo. ¿Por qué digo esto? Porque hay equipos en los que tiene que salir todo rápido por sobre encima de la calidad. Hay equipos donde tiene que salir todo con mucha calidad por encima de la velocidad. Siempre tienen que ponerse a pensar cuál es su tipo de equipo, porque el tipo de equipo ideal es el que les permite crecer. Porque el flujo de trabajo en un equipo de desarrollo siempre es muy necesario en cuanto a comunicación. Muy necesario. Porque van a estar básicamente haciendo una especie de cadáver exquisito, que es una técnica en arte que es, si no vienen del arte, que es mezclas todo, lo unís y es tipo que salga lo que salga. Entonces, para que eso salga bien tiene que haber mucha comunicación, tienen que saber manejar diferentes metodologías y demás. También tienen que ya tener diferentes tipos de procesos automatizados, o al menos procesos, o los SOPs, por lo menos de software, que básicamente les va a permitir que cuando una persona entra, cuando alguien, que esto viene acompañado de lo último, cuando una persona nueva se suma al equipo, cuando una persona entra al team, van a poder decirles qué es lo que tiene que hacer y cuáles son los procesos y cuál es la documentación, y no va a estar perdida. No es como, bueno, ahora vos que entraste, que sos nuevo, vas a afectar a toda la estructura y todos tenemos que readaptarnos de vuelta. No, es al revés. Vos tenés que adaptarte a los protocolos que armamos, a los procesos que ya tenemos definidos. Este es el flujo de trabajo y acá tenés nuestra documentación y es clara y te va a permitir trabajar sin que tengamos que readaptar todo para vos. Entonces, estas son como las cualidades dentro de un equipo normal de desarrolladores que tiende a permitirte crecer. No se olviden que el software no es para resolver problemas, sino que para mí es para crear soluciones. Mostrar esta creatividad detrás del desarrollador, porque no hay una forma de llegar al mismo resultado. Nunca. Siempre hay distintas maneras. Esto siempre va a depender del objetivo. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero hacerme una herramienta para mí, para algo puntual, no voy a hacer la herramienta más estética, hermosa, bella del mundo, que si viene una persona, una empresa y me pide la mejor herramienta para su empresa, para la gestión, que encima es pública y la puede ver todo el mundo y es un SaaS. Claramente estoy llegando a un resultado parecido, solo que de una forma distinta. Para que un software sea exitoso, prácticamente la persona que lo use tiene que quedar satisfecha, como punto uno. Si hablamos del mercado y no de uso personal, necesita ser escalable y adaptarse, es decir, vamos a ir viendo más adelante todos estos conceptos. Tiene que tener eficiencia operativa, o sea, si no genera ingresos estamos en el horno. O sea, si ChatGPT no te cobrara por su suscripción mensual, es hermoso, pero no genera un sope, no es sustentable, no funciona. Bueno, y acá volvemos a una faceta del equipo, que es prácticamente un equipo con un mindset de crecimiento, prioriza la calidad sobre la rapidez inmediata, y vamos a ver por qué esto suele ser así. Pero esto tiene que ver con un tema del target. Es decir, cuando una empresa prioriza la velocidad por sobre la calidad, el cliente que elige la rapidez por sobre la calidad no es un cliente con el que uno normalmente elegiría trabajar. Entonces, los equipos que priorizan la calidad por sobre la rapidez, nunca muy por encima, solo un poquito por encima. Porque siempre tienen que ser ambas, siempre tienen que ser rápido y de calidad. Pero los que tienen un poquito calidad como prioridad, suelen ser clientes que tienen este nivel de requisito técnico elevado, que nos va a permitir a nosotros crecer. Entonces,
Por eso, esto de que siempre hay que priorizar un poquito al menos la calidad por sobre la rapidez, ¿ok? Y como dijimos, para esto es importante la comunicación, la colaboración y les va a permitir a ustedes tener una mejora continua. Esto de la importancia de crear un software, entre comillas, lindo, ¿no? Porque no hay software lindo ni feo, pero hay software que es bueno y hay software que es malo. Que si bien no dejan de ser subjetivos estos, ya van a ver a qué me refiero. Crear un software de calidad, como dice acá, implica algo llamado arquitectura, que vamos a ir viendo lo que es. Una arquitectura sólida, ¿ok? Buenas prácticas, pruebas exhaustivas, seguridad y mejora continua. Y todo esto importantísimo, ¿eh? No es como, bueno, sí, esto, y si no tiene una de estas cuatro es como que no pasa nada. No. Si vos no tenés una buena arquitectura, prácticamente lo demás es imposible. Si vos no tenés buenas prácticas, medio que tampoco te sirve tener una buena arquitectura. Si no le haces pruebas, puede fallar en cualquier momento. Si vos no lo haces seguro, te lo cogen el software. Y si vos no mejorás, pasan 3 años y cagaste. Cuando vos aplicas todo esto, prácticamente tenés un producto que es estable. No va a tener problemas con las últimas versiones. O sea, que no es un programa 2007, sino que hoy es estable. Que es escalable, prácticamente escalable es que nos permite crecerlo, ¿ok? Que nos permite crecerlo y mientras más crecemos, hay un concepto que se llama economía de escala, que es algo funciona solo porque escala. Una red social es una economía de escala. ¿Por qué? Porque si lo usan 20 personas no sirve. Si lo usan 10.000, sirve un poquito más. Si lo usan 1.000.000, sirve. Y si lo usan 1.000 millones, como Instagram, por ejemplo, ahí empieza a funcionar de verdad el producto. Es una economía de escala. Entonces, ese concepto lo podemos trasladar al software y decir, ok, nuestro producto tiene que ser escalable, pero no que funcione solo en escala, sino que funcione hoy, pero que si lo crecemos escale. Porque si yo, por ejemplo, tengo un producto que me permite darle un servicio a un usuario por día, ¿no? Y solamente necesitan una vez al mes ese servicio. ¿Qué significa? Que sí, al principio funciona. Tengo un cliente por mes, ¿no? El cliente viene una vez al mes a mi página web. Una vez al mes y ya está. Logró estar satisfecho. Ahora, ¿cuántas veces puedo hacer esto? Si el cliente ocupa todo un día. Y 30. Puedo tener hasta 30 clientes. Entonces no es escalable. Porque con uno funciona, con 10 también, con 30 también, pero si quiero 35 ya no puedo, porque no me da la estructura, porque yo puedo hasta uno por día. Entonces que sea escalable es que funcione hoy, pero que podamos crecerlo sin afectar o creando una estructura que se adapte a la cantidad de clientes que podamos tener. Y eficiente para que con los recursos que tengamos, estos recursos puedan ser bien utilizados, ¿no? Hay un error muy común entre la eficiencia y la eficacia, y cuando hablamos de eficiente nos referimos a usar los recursos que tenemos, sacarles el máximo provecho. ¿Se entiende? Entonces, tiene que ser estable, que funcione hoy, tiene que ser escalable, que mientras más gente se sume, mientras más clientes tengamos, podamos dar respuesta a esa cantidad, y eficiente para que con lo que tengamos le saquemos el máximo provecho. Acá tenemos un poco de estadísticas que nos hablan de la estabilidad, ¿no? Como el factor clave, que nos habla de que es esencial para mantener la eficiencia, reducir costos y ofrecer un producto confiable y escalable, ¿no? Entonces acá nos muestra de que el 70% de las organizaciones que invierten en mejoras en el software reportan mayor satisfacción del cliente y reducción de costos operativos. ¿Qué significa esto? Significa que si vos te preocupás por hacer que el software sea estable, se mantenga vigente a lo largo del tiempo, y no es un software que hiciste una vez y lo actualizás cada 5 años, el 70% de las organizaciones reporta que el cliente está satisfecho y encima cuesta menos, porque todo tiende a eso, a hacer más con menos. Por otro lado, el 50% de las empresas que implementan pruebas automatizadas, que vamos a ver más adelante lo que son, y control de calidad, mejoran la estabilidad del software en un 15 o 20%. O sea, esto mejora la estabilidad, mientras que invertir en mejorar la estabilidad hace que el cliente le guste más lo que hacemos y los costos operativos sean menores. O sea, nos cueste menos operar el software. Un software escalable es un software al que se le ve futuro. O sea, uno tiene que pensar en la escalabilidad solo si lo pensamos para crecer. Si vos pensás desarrollar algo para que eso escale, para que tenga muchos clientes, tenés que pensarlo de forma escalable. Y si vos estás trabajando en una empresa y estás trabajando con una agencia o con quien sea, prácticamente ni se consulta. Se hace escalable, porque si no, esa empresa no estaría invirtiendo en una empresa que te contrata a vos para que trabajes su software. Entonces, la escalabilidad hoy por hoy prácticamente no es una opción. Es algo con lo que uno tiene que trabajar de entrada. Vemos otro ejemplo de escalabilidad, ¿no? Supónganse que yo, por ejemplo, ahora mismo estoy pagando, un ejemplo, ¿no?
$1000 por mes para un bot de inteligencia artificial que responda a mis clientes. Entonces, vos estás pagando $1000 por mes por un bot, pero tenés 10 clientes y cada cliente te paga $50. Entonces te ingresan 500 y se te van 1000. Bueno, al principio no es funcional, pero si vos en vez de tener 10 clientes tenés 100, te ingresan 5000, se te van 1000. Y si vos en vez de tener 100 tenés 1000, te ingresan 50.000 y se te van 1000. Entonces esto es escalable. ¿Por qué? Porque mientras más tenemos, mientras más clientes tenemos, menos es el porcentaje que tenemos de gasto. Obviamente hay un costo en los recursos físicos, pero no un costo en cuanto al personal, e incluso el costo en cuanto a recursos físicos es proporcionalmente menor que si tuvieran menos personas. Entonces, esta es la importancia de la escalabilidad, es poder crecer y que si tenemos más clientes no signifiquen más problemas, sino que signifiquen simplemente más crecimiento, porque tenemos una estructura preparada para eso. Por otro lado, hablamos de la eficiencia, como les dije, que básicamente esto de ser eficiente significa, con los recursos que tenemos, intentemos sacarles el máximo provecho. O sea, optimizar recursos, reducir costos y mejorar la productividad, ¿no? Entonces, esto hace que te brinde a vos como agencia o como desarrollador, como programador, una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque hay empresas que para darle un servicio a 1000 personas con un servidor gastan $100, y hay empresas que para darle un servicio a 10.000 personas con el mismo servidor gastan lo mismo. Y esto es claramente porque uno está trabajado de manera más eficiente, mientras que otro está hecho prácticamente así nomás. Obviamente hay que entrar en detalle, pero acá nos habla de que el 95% de los usuarios prefieren aplicaciones que funcionan sin demoras, destacando la eficiencia para el cliente. Y claramente una aplicación que consume muchísimos recursos para pocos clientes anda cargando 35.000 cosas en paralelo, por ende tiende a ser lenta. Entonces, no solamente que es a nosotros más eficiente como personas que ponen la plata para los servidores, nosotros o la empresa que nos contrata, obviamente, ¿no? O sea, no solamente para la empresa es un costo menor porque cuesta menos, cuando sos más eficiente cuesta menos, sino que sos más rápido. O sea, a los clientes les funciona más rápido. Si tu código es limpio, si tu software es eficiente, con los recursos que tenga, va a hacer que al cliente le ande rápido y a nosotros nos gaste menos. Entonces, esta es la importancia de ser eficiente, ¿no? Ahora, ya que nos habla, un buen software, como dijimos antes, no puede ser bueno si no satisface a su consumidor. Es decir, con consumidor no nos referimos literalmente a la persona que lo pagó, sino que nos referimos al público objetivo al que apunta. Yo puedo crear, hoy por hoy, el sistema de inteligencia artificial para medicina más avanzado del mundo, pero mi cliente me pidió una calculadora. Entonces, que no sea bueno para la persona que me lo pidió, no significa que no sea un buen software. Significa que no estoy apuntando bien, o que no lo hice para ese cliente. Pero no por eso deja de ser un software que no es bueno. Entonces, con satisfacción del usuario nos referimos a el usuario objetivo. O sea, para el usuario que lo necesita, ¿es bueno? Si la respuesta es sí, no importa si nos pagaron por hacer otra cosa, es bueno. Ahora, no definamos que un software es bueno solamente porque al usuario le gusta o no le gusta, o que nuestro cliente está satisfecho o no. Definámoslo porque el objetivo de este software y el objetivo final sea excelente. Acá habla de que tenés que trabajar con los clientes para definir los requisitos funcionales y no del software. ¿Qué significa esto? ¿Que vos podés participar de cranear cómo va a funcionar el software? Puede ser. Pero vos no te tenés que preocupar de eso. Vos preocupate de los requisitos funcionales. A vos no te tiene por qué importar si el software debería o no debería hacer un cálculo de medicina. Porque vos no sos el médico, vos sos el que lo desarrolla. Vos tenés que preocuparte de los requisitos funcionales, no del software. Aún así, si vos sos un médico experimentado y te contratan porque haces software especializado para médicos, es otra cosa. Pero no es en la mayoría de los casos. Vos tenés que entender al cliente, entender lo que quiere. Si te pide asesoría, asesorarlo y encargarte de definir el requisito funcional y no de la lógica de negocio de lo que están pidiendo. Entonces, acá hay un par de tips que es básicamente definir los criterios de aceptación. Es decir, ok, yo te entrego esto. ¿Cuándo va a ser aceptable? O sea, ¿cuáles son los criterios de aceptación? Si a mí me preguntás, Dalto, ¿cuáles son los criterios de aceptación? Yo te digo, mira, yo te contrato para hacer, no sé, una web que tenga esto y esto y esto. Bueno, mi criterio de aceptación es que tenga un código limpio, que tenga una arquitectura como todo lo anterior. Escalable, estable. Me interesa también que tenga un lindo diseño. Entonces, mis criterios de aceptación los dejo bien claros.
que tenga un buen diseño, que tenga un código limpio, que pueda ser escalable y que esté listo en, qué sé yo, 3 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son mis criterios de aceptación, pero es importante que ustedes lo hablen con sus clientes, porque no importa si el software es una mierda, si el criterio de aceptación se cumplió, ya está. Ahora, ustedes como desarrolladores tienen la responsabilidad de que el software no sea una mierda, porque si no, no van a aprender nunca, no van a tener un portafolio que mostrar a gente que sepa de verdad, que es la que termina pagando. Los criterios de aceptaciones son muy importantes, pero nunca hay que ponerlos por sobre encima de lo que ustedes saben que está bien. Es decir, si el criterio de aceptación es, no, que se vea linda, y por dentro está todo roto, bueno, en última instancia, si era un proyecto súper complejo y no cumpliste lo que vos querías de hacer el código más limpio del mundo, bueno, igual el criterio de aceptación era solamente que sea lindo. Me la rebusqué para hacerlo además super pro en el backend, pero no pude, pero no importa porque se cumplió el requisito de aceptación. Pero no es hacerlo mediocre solo para que cumpla con los requisitos, con los criterios de aceptación, sino que es que como mínimo cumpla los criterios de aceptación y es de ahí para adelante. Porque eso el cliente lo ve y lo siente. O sea, si yo por ejemplo te pongo 3 aspiradoras y tu criterio de aceptación sería que la aspiradora pueda aspirar. Pero ahora si de repente me decís que aspira el triple que las demás, que una de esas aspira el triple que las demás, que tiene más capacidad para almacenar cosas y que encima detecta con inteligencia artificial, qué sé yo, lo que no es basura, ya sea anillos, tornillitos o cosas que te sirven y te las expulsa para que no te las absorba, yo digo, che, esto cumplió mi criterio de aceptación pero me ofrece más. Entonces, si el costo-beneficio de ofrecer más es aceptable, pueden proponerlo y el cliente siempre lo va a valorar. La actualización constante es importante porque esto también es un negocio y el mejor producto no es el que se vende una vez, sino el que se vende varias veces o el que necesita de trabajo constante porque genera el trabajo. Entonces, no solo por negocio, sino que porque la tecnología es así, ustedes no pueden hacer algo una vez y que funcione siempre porque se quedan desutilizados. Esto no es ninguna novedad. Entonces, tienen que estar preparados para que eso sea actualizable y que no se rompa todo para actualizarlo. Así que, el consejo es, denle a entender y no le mientan con que va a necesitar actualizarlo. Sobre todo si es una web que no se las pagó $100. Se las pagó 4.000 porque es un sistema de gestión para sus empleados que tiene vista al público, por ejemplo. Porque tiene algo que necesita tener datos del público o algo así. Entonces, van a tener que decir la verdad y es, mira, esto necesita mantenimiento y actualización y te puedo ofrecer el servicio porque si no puede pasar esto y esto, esto. Y ahí el cliente elige. Y después es importante también que sepan hacer diagramitas, ese famoso que te decían en la universidad, el famoso diagrama de flujo. O alguna forma de visualizar que lo que estás haciendo funciona de tal manera. Porque eso le permite al cliente que no entiende un carajo de código entender más o menos cómo es el flujo del programa. Hablemos también de algo que es muy importante, que lo habrán escuchado mucho, que es el tema de la deuda técnica. Que la deuda técnica prácticamente es código que está hecho como el orto y que se va acumulando con el tiempo. Es decir, hay algo, hice como el orto, pero no lo cambié. Eso es la deuda técnica, es arrancar un proyecto mal, sin una buena arquitectura, que solo funciona porque, nada, qué sé yo, Cristo es grande y te lo hizo funcionar. Pero que cuando te pones a ver el código, no lo podés hacer escalar. Bueno, acá es un tema de debate todavía en la comunidad porque hay gente que dice nunca hay que tener deuda técnica. Hay gente que dice, mira, la deuda técnica depende del cliente. Y en esto yo coincido. Es decir, si tu cliente te pide, qué sé yo, una web para sus empleados, ¿cuánto problema puede haber de deuda técnica si son 7 empleados locos, hace 10 años que están en la misma empresa, y si la empresa tiene un boom que jamás tuvo y crece 10 veces más, son 70 empleados? O sea, es como que hay casos en donde la deuda técnica no es tan grave, pero hay casos en donde sí. Por ejemplo, en plataformas de streaming, donde una variación mínima afecta considerablemente al uso de recursos, a la velocidad de carga de la página. O sea, hay deudas técnicas y, mirá esta deuda técnica. Entonces es importante entender eso. Y para eso prácticamente hay que identificar y priorizar. Es decir, ¿dónde está en este código la deuda técnica más grande? Estoy hablando de un caso futuro en el que ya exista deuda técnica. Tenés que identificar y priorizar. Las cosas más importantes van primero y las cosas que intentemos que no afecten al resto. Porque hay deudas técnicas que son dependientes de otros módulos. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés un código que es una mierda, pero es que si lo cambiás, tenés que cambiar todo lo demás, no sé si es una buena base para empezar por ahí. Quizá podés empezar por otra base que sea más independiente y ver cómo responde el software ante eso. Entonces, siempre es importante identificar qué es lo que mayor tiempo-retorno nos otorga. Tiempo-beneficio, ¿no?
Bueno, el tema de la refactorización es clave, de documentar las decisiones, esto es lo que dijimos antes. Esto de documentar las decisiones es importantísimo. Más que nada porque es importante que todos los desarrolladores que vengan y toda la empresa entienda por qué se tomó esa decisión. Che, acá elegimos cambiar nuestra base de datos porque SQLite no daba para más, nos tuvimos que pasar a Postgres por esto, esto y esto, y nada, que esté documentado, que se entienda. Y si hay deuda técnica, que también, que si hay deuda técnica, aunque no se puede sacar, pero que se modificó un poquito, que se entienda la transición también. Acá, como dije, hablando de los criterios de aceptación de un cliente, que esto lo mencioné más arriba, acá cuando hablamos de criterios de aceptación, normalmente suelen ser la funcionalidad, es decir, idealmente que el software sea funcional, si no, no creo que te paguen, que rinda, porque, claro, puede ser funcional, pero si tenés que estar 10 segundos para que te abra una pestaña, complicado. La usabilidad, porque puede ser funcional, puede rendir bien, pero si tenés que hacer maniobras para usarlo, si tenés que abrir 35.000 pestañas para hacer un clic, si tenés que entrar a una pestaña que tiene adentro un botón, que ese botón te abre un modal y ese modal te permite entrar a tu cuenta y esa cuenta te permite entrar a tu publicación y esa publicación te permite dar like. Chabón, quiero dar like. No es usable esto, no tiene usabilidad. Entonces, tiene que ser funcional, tiene que rendir, tiene que ser usable, que no sea tan complicado usarlo. Tiene que tener compatibilidad, ¿ok? Esto con todos los dispositivos idealmente. Tiene que ser seguro, porque no me sirve de nada tener funcionalidad, rendimiento, usabilidad y compatibilidad si es una wallet y de repente entra cualquier persona y me roba todos los bitcoins, por ejemplo. Y tampoco me sirve tener todo esto si ante un error se nos coge todo. Es importante siempre hacer el mayor esfuerzo de debugging posible, siempre. Entonces, cuando a un cliente le entregamos todo esto, técnicamente tiende a cumplir con el objetivo, ¿no? Ahora, volviendo a esto de la deuda técnica, como ya hablamos, ¿para qué sirve, no? Entender la deuda técnica. Bueno, principalmente la deuda técnica es muy importante porque esto garantiza que lo nuevo no afecta a lo que ya existe. Y esto es muy importante. Tenés todo tipo de pruebas, tenés las end-to-end, tenés los unit testing. O sea, prácticamente esto de las pruebas automatizadas también es todo un mundillo nuevo. Pero siempre es importante porque nos ahorra hasta un 60% del tiempo, haciendo que el ciclo de desarrollo sea más ágil y rápido para el equipo y para el cliente también. Y también técnicamente nos suele dar un 150% del retorno de inversión porque la disminución de costos de errores y el aumento de la productividad nos permiten hacer tan eficiente el sistema que el gasto de recursos es mucho menor. Por ende, la inversión es mayor. Y esto es un hecho. En cuanto a monitoreo continuo, ¿ok? Es importante también monitorearlo porque detectamos cuellos de botella, como dijimos antes. En gran parte van a encontrar deuda técnica cuando vean cuellos de botella y fallos, ¿no? Y todo esto lo pueden detectar antes de que se conviertan en problemas críticos y reales. Porque si ustedes acrecientan la deuda técnica, es decir, si hay un problema y no lo ven a tiempo, siguen escribiendo código que depende de ese problema y están creando una especie de pirámide donde la base de la pirámide es el inicio del problema. Y todo lo demás es el código creciendo que para terminar con ese problema van a tener que ir al principio de todo. Entonces hay muchas metodologías para que esto no suceda, pero nunca está de más monitorear para evitar este tipo de problemas. Y acá nos habla de que se evitan un 70% de errores en general, reduce el tiempo de inactividad y mejora la experiencia del usuario, y que el cliente está un 30% más satisfecho en general, porque los problemas se resuelven rápidamente y se minimizan las interrupciones del servicio. ¿Cuántas veces pasa que se enojan con plataformas que todo el tiempo detienen el servicio por los problemas que surgen? Bueno, el cliente está mucho más satisfecho cuando esto no pasa nunca. Después, acá hablamos de que hay que automatizar los procesos de integración y despliegue para garantizar que los cambios en el código se prueben y desplieguen de manera rápida y eficiente. Si bien esto hay muchas empresas que lo siguen haciendo manual, hay en las empresas más grandes esto se hace prácticamente de manera automatizada. O sea, pasan por sistemitas que están todos automatizados, que prueban el código, hacen todo lo que... O sea, agarran el código y hacen todo lo que tienen que hacer para decir, ok, este código está listo para salir a producción, lo mandamos. Siempre se revisa, obviamente, pero hay un montón de formas, que esto está bueno para estudiarlo, que podemos hacer una clase específica de esto,
para hacer que esto salga bien y que no se rompa todo con todo cuando se unifiquen los trabajos.